Entonces, para ello y como eslabón previo, repaso un concepto sencillo que de todos modos ya lo hizo Cristina con respecto al retrato, ¿no? El retrato es el retrato hecho por el retratado, para sintetizarlo, pero a mí me parece que para todos los casos que vemos siempre hay una constatación del afuera, no está ahí el que sea el retratado, ¿no? El retrato del retratado, siempre hay algún otro lugar en donde eso es chequeado, controlado. Me parece que esto pasa todo el tiempo en las interacciones en términos de estos rostros en la vida digital. Bueno, hasta después encontré otras cosas, pero bueno, se suele decir en la historia del arte que el retrato se adormece en la Edad Media y que reaparece como género autónomo recién en el 480 y un poco después el autorretrato. Ahí yo les voy a mostrar unas imágenes de autorretratos alto medievales, que son como una sorpresa, españoles. Bueno, pero entonces es esto, ¿no? Es el retrato hecho por el retratado. Avatar. Entonces, Avatar tenemos de la enciclopedia española, digamos, es en la creencia hinduista, es el descenso de un ser divino a la tierra que se materializa en una forma humana. Suelen ser fuertemente convocados, digamos, Krishna y Rama para el avatar de Vishnu. Eso por un lado. Por otro lado, da otro significado, que es en el proceso metafórico, es una transformación, una mutación. Y muchas veces decimos los avatares de la vida, digamos. En informática, un avatar es una representación gráfica de un usuario, personaje o persona del usuario. Puede adoptar una forma bidimensional como icono en los foros de internet u otras comunidades en línea, o una forma tridimensional como en los juegos virtuales o en los mundos virtuales. Un avatar también puede referirse a una construcción de un texto que se encuentra en los primeros sistemas. El término avatar también puede referirse a la personalidad relacionada con el nombre de pantalla o alias de un usuario de internet. Bueno, esto también pasa a las redes sociales, pasa a Facebook. Yo digo, y con este avatar, ¿no? Pensando en que lo que tenemos es esto para mí, ¿no? Este sería como el sistemita, después le vamos a agregar contenido, pero es lo que creo que no se cierra acá, este sistema de apariciones del rostro de ninguna manera, pero en el caso del avatar, lo mismo que en la selfie, entran la fotografía digital, la fotografía analógica pasada a digital, el dibujo, la recreación de un dibujo, es decir, que ese mundo del rostro tiene múltiples posibilidades. El primer comentario metodológico es: ¿cuál es el foco de la observación? Que se parecen a preguntas que hizo Máximo, preguntas que hace José Luis, que hace Cristina, ¿no? ¿Cuál es el foco de la observación cuando se trabaja con este tipo de construcciones? ¿Cuál es la configuración discursiva descrita y analizada por el semiólogo observador? El enunciado es el intercambio, ¿no? Y es aquello que ocurre en la pantalla o en las pantallas, y en tal caso, si es así, ¿en cuáles? ¿No? Entonces, esa es como la primera cuestión. Son comentarios, no tienen otra idea. Traigo la etnografía, ¿no? Trabajada por Cosinet. Me parece que están las diferencias con la etnografía y las deficiencias también de la etnografía, y que siempre es necesario sumar cuando hay datos como, qué sé yo, las nubes de palabras, las frecuencias, el largo de los argumentos, etcétera, etcétera. Siempre tiene que venir una mirada quali que pueda integrar eso, porque si no el contexto discursivo se pierde, ¿no? De Van Benist, un homenaje a los clásicos. Hay que atender a la condición específica de la enunciación. Es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto, ¿no?, del enunciado. Eso, por un lado. Y después dice, he aquí un dato constitutivo de la enunciación. La presencia del locutor en su enunciación hace que cada instancia de discurso constituya un centro de referencia interna. Yo digo, es interesante porque esto nos modeló en nuestra formación, vuelve a poner el yo-tú, digamos, como en el centro del problema, y la importancia de la ostensión, que eso es un atajo, digamos, para las selfies. Igual la selfie no es mi tema, está en el sistema nada más. Ah, no, y otra cosa.
El enunciado concepto bakhtiniano, ¿no? El enunciado no es la unidad convencional, sino real, delimitado por el cambio de los sujetos discursivos. Es unidad de la comunicación discursiva, con momento expresivo, con autor, con la posición activa del hablante y con la conclusividad, es decir, destinado. En todos los casos, en los tres, digamos, en la selfie, en el avatar y en la videoconferencia, tenemos estas cuestiones de la superposición de los polos de la producción en su doble carácter, productor-emisor, y en la recepción, receptor uno mismo, receptor de los otros. Esto es un comportamiento, pero que tiene lugares de contacto con otras relaciones parecidas, como la relación fotógrafo-fotografiado, artista-autorretrato, y también el operador estético de la vida cotidiana, que a mí me lo traía, que es cuando alguien decora, alguien pinta un banquito, es al mismo tiempo el operador estético, es el productor y es el primer contemplador, digamos, de ese objeto. En esto se está. Por otro lado, en los tres casos de este, digamos, esquema de sistema, hay algunas dimensiones que se pueden después clasificar en múltiples formas, pero que se podrían observar en estos tres: la temporalidad, la escala, el factor estético, ¿no? Ahí yo lo voy a decir, lo voy a adelantar, lo decía después, pero lo voy a adelantar. Siempre se juega repertorio, colección, galería, ¿no? Catálogos. Hay una disponibilidad de la cultura, hay una disponibilidad de un catálogo cultural que es un automata en términos de Luhmann, es ese encuentro de lo socioindividual con lo social a partir de ese catálogo que se apropia, por ejemplo, en los avatares. Y además de lo que yo nombraba ese factor estético como para tenerlo siempre presente, que hay un comportamiento estético dentro de estas elecciones. En los cruces de género hay retrato, hay autorretrato, hay bodegón, hay paisaje, mucho. Hay estilo de época, de autor, de región, hay diseño, hay comportamientos más o menos abstractos, hay temáticos, ciertos clichés, digamos, así como lo pensaba Segre, ¿no? Narrativos, unos más dramáticos, otros menos dramáticos, unos más nucleares, otros menos nucleares, qué sé yo, una entrega de premios, ¿no? O cuando alguien le da las flores a la cantante que termina, bueno, eso puede formar todo el grupo de avatares, ¿no? Ahora bien, pero es del intercambio. Si no, esto, como imagen fija, sola y autónoma, pierde buena parte de lo que efectivamente se produce. Vayamos entonces ahora a los que conforman esto, ¿no? El avatar. Yo pienso, tomando siempre, José Luis, esas cosas que vos ponías el micrófono, que siempre es la pantalla como el límite, el avatar es para más acá de la pantalla, ¿no? Es una mayor duración en el tiempo, no eterna, pero de una mayor duración. No está cruzado por lo efímero, y puede ser más o menos dinámico según el caso. Hay quien cambia semanalmente, hay otros que cambian cada 2 meses, otros permanecen un montón de tiempo. Eso depende de lo que se juegue en esos avatares. El dispositivo espejo, y no la imagen en el espejo, el dispositivo espejo fue decisivo para entender las imágenes de las videoconferencias. Para esto no, en absoluto. Acá no hay marca del instante y el fotografiado no es el primer receptor. La intimidad se busca, se usa como creadora de un ambiente o de una información sobre la personalidad, el carácter o la identidad. La selfie es de la pantalla hacia afuera, es testimonio de lo efímero en tiempo real. Dice Mariano, que a su vez creo que lo toma de Traversa, es utilización privada de la técnica fotográfica. Y esta es una imagen de la hora, parece decir. Mariano Seltzer, en su trabajo sobre devenir del video fotográfico, habla, ¿no?, de este eat and tweet. De la conexión selfie-autorretrato se ha hablado muchísimo, y cómo encararla y cómo trabajarla, no lo voy a hacer yo acá. Y parece decir, yo estoy aquí. Al igual que en la videoconferencia, el primer receptor es el fotografiado enfocado. Y se marca, el instante está marcado, digamos. Y cuando aparece la intimidad se muestra, pero se muestra para dar testimonio de un estado que pasará. La videoconferencia es un más allá en términos de la pantalla
hacia un adentro que también es efímero. Se ha dicho, ¿no? Indicialidad pleno se cruza con el género retrato y el dispositivo espejo, que eso justamente fue la intervención en cultura del rostro, ¿no? Ahora, viéndolo desde hoy, es el espejo para uno, el retrato para los otros, es decir, ese espejo en la propia pantalla, el retrato en la pantalla de los demás. Tiempo real, y acá la intimidad amenaza, se impone y desajusta el plan. Yo decía que antes, digamos, que el avatar está cruzado por estos catálogos, los catálogos y estas colecciones disponibles, y entonces hay no solamente estos estilos de región o estilos artísticos, ¿no? Sino hiperrealismo, realismo, expresionismo, pop, ¿no? ¿Cuántas veces las Marilyn aparecen, ¿no? De género, los retratos, bueno, los paisajes, los bodegones, y de lenguaje muchísimo, ¿no? Cinematográfico, teatral, anime, dibujo animado, historieta. En términos de esto, una retoricidad fuerte, muy fuerte, del primer plano, de esto que yo decía antes, que es la mayor o menor trabajo de la composición. Es decir, que hay un espacio para la abstracción, y eso se nota sobre todo en la clase media a la que pertenecemos, digamos, ¿no? Es el yo fuerte de los profesores, de los intelectuales y demás, que juegan con ese catálogo estilístico. También yo lo recordaba con la puesta en escena de la vida cotidiana. El yo de esa clase media es un yo opaco en la enunciación de la puesta de los espacios privados. Y en términos de la construcción de mundos, el avatar construye familia, lo familiar, lo cercano, los hijos y los nietos que reemplazan al protagonista, al personaje, digamos, el viaje turístico, de aventura, la fiesta, la celebración, la serie de corrimientos metonímicos. Eso es muy parecido a la videoconferencia, es decir, una compositora en el escenario, yo ya lo había mencionado, un conferencista con la mesa y el micrófono, un médico con, no sé, con el afiche atrás del congreso en el que está, un especialista en medios en una entrevista radiofónica, digamos, es toda esa serie. Otra serie metonímica importante para el avatar es la pertenencia y la militancia. Entonces, la Evita de Santoro puede reemplazar el retrato o lo institucional directamente. Cuando no, el portfolio laboral, que se nota, es ese retrato tomado para la corporación, para la empresa, etc. El avatar, ¿no? Uno se pregunta, y entonces, si nosotros nos preguntábamos cuál era lo que estábamos enfocando como descripción, y si la descripción es el intercambio de una otra cosa, el avatar aparece sobre todo en la llamada, ¿no? Se hace presente ahí, toma la escena y irrumpe. Y parece decir, momentáneamente soy este, ¿no? Ya se ha hablado de las rupturas, ¿no? De los límites del íntimo, privado y público también para todos estos territorios. No creo que sea un borramiento, creo que no está disuelto. El borde está, el límite está. Lo que pasa es que somos convocados como espías, ¿no? Con una intromisión. No fuimos invitados. Digo, cuando uno hace blow up, ¿no? En el avatar, que entonces mira los detalles, ¿no? De eso, está espiando. Entonces, no es que no hay límites, solo que lo estamos transgrediendo. El presente del yo, y ese presente se configura a través de un partido estético jugado entre individuo y lo social. Hago el segundo comentario metodológico, antes de cerrar, ¿no? Yo no mostré nada, pero creo que no hace ninguna falta. No, me voy a quedar con el autorretrato alto medieval. El enunciado "esto está haciendo", que se suele adjudicar a la selfie, es pura potencialidad del dispositivo o de la gestión de contacto. Es solo si hay conversación, cuando es compartido, es si hay un número de celulares mayor a 1, digamos. Es decir, que si hay intercambio e involucramiento, si no, no hay. No, esto está haciendo en la selfie sola, separada de ese contexto, no. Hay deformaciones, hay otro tipo de cosas, pero esa temporalidad no aparece si no es en el intercambio.
Y siempre entonces, digamos, y es la práctica social la que está garantizando el acuerdo del tiempo real y el presente expandido. Entonces, el presente expandido tampoco está en la selfie, está en el intercambio. Y como la situación o su efecto es durativo, la imagen es durativa y no la inversa. No es corta la vigencia del intercambio, sino que sucede mientras dura el intercambio. Dejo que también es muy interesante un trabajo máximo sobre lo de la verdad, la falsedad y demás. Y yo aclaro que en el caso del espejo, porque ahí estaría un problema también, yo lo tomo como ese dispositivo habilitante de un reflejo y no como efecto en una imagen, porque entonces sería distinto el problema, y me parece que lo ficcional y lo no ficcional puede siempre ser de uso para volver sobre el tema de la falsedad o la verdad. Me hacía una pregunta, con esto voy a terminar, si es autorretrato, estas apariciones, un autorretrato o presentación del yo, a la manera de Goffman. Y entonces presento aquí la distinción, ¿no? Entonces el autorretrato ya lo habíamos visto en las definiciones generales, y esa presentación en términos de, por un lado, en este autorretrato tenemos una imagen fija, ¿no? Una imagen fija, análoga o abstracta. Para un fotógrafo, fotografiar su mano con algún objeto es tan autorretrato como el fotografiar su rostro, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos a ese yo, ese sí mismo, del que habla Goffman, y que por supuesto él lo pensó solamente y lo dice con toda claridad, está pensando para lo presencial. No es que tuviera este mundo en su cabeza, pero habla justamente de la copresencia, ¿no? Entonces, me parece interesante volver a traer ese yo en la interacción y volver a recordar esto, ¿no? Los autorretratos. Este sistema no son cuadros para una exposición, no sé si se me permite el recuerdo musical. Bueno, dentro de esta extensa tradición muestro esto, que es esto lo encontré de un autor, Carlos Cid Priego, Retratos y autorretratos en las miniaturas españolas altomedievales. Él dice, la materialidad artística no es más que otra ficción, ¿no? Y me parece también, hay otra cosa, él trabaja, digamos, trae a Frank Castelli y demás, y vuelve a decir que el autorretrato se va a quedar simplemente con algunos rasgos, no todos, y que es un alter ego que es mejor o peor, que nos desvía, incomoda o censura y advierte.